Bueno, comenzamos ya. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con escritores, esta primera entrega de Encuentro con Escritores, la serie que vuelve en este ya otoño de 2023. En primer lugar, para quien no entienda español, tenemos aquí un QR que a través del móvil va a poder acceder a una traducción simultánea al neerlandés. Comencemos por los agradecimientos, agradeciendo a OVA, como siempre, por su hospitalidad, por abrirnos sus puertas y permitirnos celebrar aquí este encuentro tan especial. Un encuentro que es muy especial por la altura y la calidad y el nivel del invitado que tenemos hoy, Lorenzo Silva. Sin duda alguna, uno de los autores, una de las voces contemporáneas de la literatura española más relevantes, de mayor dimensión internacional, con una de las más sólidas y estables carreras literarias. Ha cultivado todo tipo de géneros, de novela, ficción, ensayo, cuentos infantiles, cuentos juveniles, artículos, reportajes en prensa. Es decir, es una de las voces creativas de las letras españolas más interesantes. Es uno de los observadores, a mí me gustaría decir que es uno de los observadores de la sociedad española y de la cultura española, que con mayor rigor y con mayor agudeza ha desentrañado los entresijos de la sociedad española, tanto en el ensayo de no ficción como en sus obras de ficción, sobre todo a través de esos personajes tan queridos de los guardias civiles, Bevilacqua y Chamorro, ¿verdad?, que muchos de ustedes seguro han podido disfrutar. Pues a través de estos personajes, a través de sus aventuras, a través de sus historias, sin duda alguna accedemos a uno de los retratos sociales más interesantes y más agudos de la sociedad española. Merecedor del premio Nadal, del premio Planeta, premio Ojo Crítico, es decir, su carrera está adornada por títulos, por el respeto de la crítica, lo que es más importante, miles de lectores en todo el mundo siguen su obra. Extensísima obra, ha sido traducido a casi 20 idiomas, y uno de los motivos por los que hoy tenemos el gusto de tener a Lorenzo es tratar de romper un poco ese vacío, porque casualmente no ha sido traducido al neerlandés todavía. Es uno de esos pocos idiomas importantes que no cuentan con una obra de Lorenzo traducida al neerlandés, y vamos a intentar que después de estos días el público neerlandés tenga acceso a este magnífico autor. Muchísimas gracias, Lorenzo, por acompañarnos hoy aquí. Su agenda es apretadísima, no se pueden ni imaginar. O sea que, de verdad, muchísimas gracias de corazón por hacer un hueco. Y muchísimas gracias también de corazón a Sara Montero, nuestra entrevistadora, que ha tenido la generosidad de prestarse a mantener este coloquio con Lorenzo. Sara es profesora de Lengua y Cultura Española e Hispanoamericana. Ha publicado ya algunos cuentos y es una novelista en ciernes que ojalá muy pronto también le acompañe el éxito. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos, y Sara, cuando quieras, adelante. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Entrevistar a un autor literario no es tarea fácil, porque uno no sabe muy bien dónde alumbrar con la linterna, pero con una trayectoria como la de Lorenzo Silva, ya ha contado Alberto, más de 30 novelas, artículos, ensayos, literatura infantil y juvenil, trabajos periodísticos, en fin, has tocado todos los palos. Yo, preparando esta entrevista, la primera conclusión a la que he llegado es que se te quiere mucho, ¿no? La gente te quiere. O sea, te quieren los críticos, porque he visto alguno duro de pelar que siempre miro lo que dice y te trata con cariño, y te quieren mucho los lectores, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Sí, es la primera idea que se me ha ocurrido. Quizá lo primero que tengo que decir es agradecer, en primer lugar, al Instituto Cervantes de Utrecht, que ha organizado esta visita. Agradecer también a esta biblioteca que nos acoge. Para mí, la verdad es que
La biblioteca pública es, creo, el espacio más propicio y el espacio para mí más placentero para hablar de libros, ¿no? Yo lo he dicho en alguna ocasión y hasta lo he dicho por escrito, soy un hijo de la biblioteca pública, que además en mi caso, también lo he contado, no era un edificio tan estupendo como este, ¿no? En mi barrio de Madrid, cuando yo era adolescente, no había biblioteca, ahora sí hay una buena biblioteca. En aquellos tiempos solo iba un pequeño bibliobús cada 15 días y en buena medida el escritor que yo soy, una vez que acabé con los libros que había en mi casa, es consecuencia de los libros que estaban en esa biblioteca pública. Así que para mí siempre estar en una biblioteca es una ocasión especial. Y estar en la de esta ciudad también de manera singular, ¿no? Lo comentaba antes de entrar con vosotros. También, incluso cuando he visto el anuncio, ¿no?, en las redes, lo he comentado públicamente. A Ámsterdam venía yo mucho hace 20 años, en otra vida, por otras razones. Hacía mucho tiempo que no volvía por aquí y la verdad es que agradezco mucho tener esta oportunidad. Y dicho esto, que son agradecimientos de rigor, pero que creo que hay que hacer y que además son sentidos, la verdad es que esto lo decía García Márquez, ¿no? Cuando le preguntaron por qué escribía, él respondió que escribía para que le quisieran más. Yo no sé si escribo para que me quieran más, lo que sí tengo claro es que al final la literatura es una conversación entre seres humanos. Y en las conversaciones entre seres humanos el elemento afectivo es importante. Siempre ha sido importante. Yo siempre he sentido una corriente de afecto como lector hacia las obras literarias que para mí han sido importantes en esa calidad y en esa condición. Y me ha gratificado cuando he empezado a publicar libros y he percibido en algunos lectores que una motivación importante para la lectura de mi obra tenía que ver con una corriente afectiva que acertaban a establecer, pues, o con los personajes, o con las historias, o con la mirada, ¿no? Y si esto siempre ha sido importante, yo creo que en los últimos años hemos podido comprobar que ha podido llegar incluso a alcanzar una importancia crítica, ¿no? Yo recuerdo, es si se quiere, un episodio anecdótico, pero que creo que a todos los que nos dedicamos a la escritura, ¿no?, nos iluminó a este respecto, ¿no? Hace unos años se generalizó un soporte para la lectura y para los libros que antes no existía, que es el soporte digital. Y ese soporte digital permitía, entre otras cosas, la copia mucho más sencilla que el soporte tradicional. Y en muchos países, entre ellos España, pero no solo, permitió una copia al margen de los derechos de propiedad intelectual y al margen incluso de la ley, ¿no? Y además bastante masiva, ¿no? Y en algún momento, pues llegamos a temer, los que nos dedicábamos a esto, pues bueno, que digamos que tu fuente de ingresos son los derechos de autor, si se puede copiar ilimitadamente y nadie reconoce la propiedad intelectual, pues tendremos, yo me dediqué a la abogacía durante mucho tiempo, pues tendré que volver a la abogacía porque los libros no me servirán, ¿no?, para mantenerme económicamente. Y ahí fue donde me di cuenta, una de las veces donde me di cuenta, que esa corriente afectiva era importante. Es decir, que había gente que podía acceder a tus libros por 0 euros y, sin embargo, decidía pagar 5, 6, 7, 8 euros porque apreciaba lo que hacías. Porque apreciaba lo que hacías y porque sentía que tenía sentido corresponder. Que no era elegante, que no era legítimo, aunque se pudiera hacer impunemente, sin ninguna consecuencia legal adversa, no era elegante acudir a esa copia que no reconocía el trabajo del autor, ¿no? Y bueno, ahora digamos que el mercado digital se ha estabilizado un poco, han cambiado los usos, se ha sido un poco más inteligente también en la comercialización del libro digital de lo que se era hace 10 años y la situación está reconvertida o reconducida, ¿no? Pero uno aprecia hasta qué punto es importante porque tú realmente puedes dedicarte con autonomía y con independencia a esta profesión si tienes lectores y si tienes lectores que te reconozcan. Y ese reconocimiento muchas veces proviene del afecto, porque si fuera por el puro interés tendrían alternativas para no darte ese reconocimiento.
Bueno, me has hablado de corrientes de afecto y yo me confieso muy seguidora de Lorenzo Silva desde los inicios de su trayectoria y luego os confieso también que yo soy muy pigmaliona de sus personajes. Y yo, por ejemplo, creo que el teniente Bevilacqua debería existir. Yo me lo imagino como con un programa de radio estilo Gabilondo. O sea, vivimos en unos momentos, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero vivimos en un tiempo del zasca, de la respuesta rápida, de contestar desde la víscera. Y a mí me gustaría que existiera un Rubén Bevilacqua, que es uno de sus personajes del que luego hablaremos, con un programa de radio con ese sosiego con el que él reflexiona, ¿no? Como que nos proporcionara un asidero moral un poco. Bueno, fíjate, Rubén Bevilacqua es un personaje de ficción, que además yo me inventé prácticamente de la nada, ¿no? Porque a veces alguien me ha preguntado, ¿hay un modelo en quien tú te hayas inspirado, ¿no? Alguien a quien hayas conocido. Bueno, me dediqué a la abogacía durante un tiempo profesionalmente, bien pude tratar, ¿no? Traté, de hecho, con agentes de cuerpos policiales, ¿no? Bueno, en Origen no, en Origen es una creación bastante personal, ¿no? Intentaba que el personaje tuviera una serie de rasgos, circunstancias que lo hicieran verosímil, pero no tenía una persona en la que me fijara, ¿no? Sencillamente, bueno, pues a partir de mi conocimiento pues, entre otras cosas, de la Administración de Justicia en España, de cómo trabaja la policía, de cómo trabaja la Guardia Civil, que en fin de cuentas es un cuerpo de carácter militar, pero que realiza funciones policiales y en esa función pues es simplemente un cuerpo policial y sobre todo en funciones de policía judicial, es decir, de investigación de crímenes, que es lo que hace Bevilacqua. Bueno, pues sí, yo había partido de una serie de elementos abstractos y de un personaje que pudiera ser y que tuviera pues unas ciertas circunstancias de verosimilitud, ¿no? Pero no me inspiré en nadie. Lo que ocurre es que cuando tú trabajas durante 25 años, en realidad más, porque la primera novela yo la escribí en el 95, así que se publicó en el 98, pero yo la escribí en el 95. Cuando llevas 28 años conviviendo con un personaje de ficción, ese personaje, más allá de la idea seminal que tú pudieras tener, ¿no? O la intuición primera, lo vas enriqueciendo y le vas intentando dar una encarnadura humana, ¿no? que tiene que ver con muchos detalles y con muchos aspectos, ¿no? Y en ese aspecto concreto que acabas de mencionar, yo te puedo asegurar que gente como Bevilacqua existe, porque la he conocido a lo largo de estos 28 años. Y la he conocido a través de los libros, curiosamente. Es decir, yo he publicado libros y he empezado a tener a través de los libros contacto con investigadores criminales reales que se han acercado a mí como lectores y me han dicho, oye, me gustan tus libros, no me suelen gustar los libros que hablan de policías, no me suelen gustar los libros que hablan de guardias civiles en general, pues los guardias civiles han sido muy maltratados en la literatura española y sin embargo en tus novelas veo que te acercas a nosotros como seres humanos. Así que todo lo que quieras que te cuente, te lo cuento. Y se me han acercado, pero unos cuantos. Y al cabo del tiempo, pues he invertido bastante tiempo, con algunos he llegado a tener incluso una cierta amistad, los he conocido trabajando, he estado con ellos alguna vez mientras trabajaban y me he encontrado unas personas que a mí, hay de todo, en todos los colectivos hay de todo, ¿no? Pero me he encontrado con frecuencia unas personas que a mí me han ofrecido una cierta esperanza respecto de, por ejemplo, respecto de algo que cuando tú ejerces la abogacía durante más de año y medio, yo la ejercí durante 12 años, bueno, pues tiendes a cuestionar, ¿no? Como es la Administración de Justicia, por ejemplo, ¿no? Que tiene en todos los países muchas grietas, muchas disfunciones, a veces te preguntas si realmente se hace justicia, ¿no? Si la justicia se hace igual con los débiles que con los poderosos, en fin, todas estas cuestiones que es normal plantearse, pues yo he conocido a través de estas personas que para mí han sido también una inspiración para enriquecer luego el personaje de Bevilacqua, aunque no sea trasunto de ninguno de ellos, he conocido personas que me han proporcionado una cierta esperanza, precisamente porque en medio de esa algarabía, en medio de ese ruido, en medio de esa frivolidad, en medio de esa brusquedad, en medio de esa superficialidad que nos rodea a todos los efectos, ¿no? Son personas que se toman su tiempo, que ahondan, que reflexionan, que intentan conocer al otro, que se enfrentan a cuestiones muy complejas. Una investigación criminal en un Estado de Derecho más o menos sofisticado como es el español o como puede ser el holandés es algo que requiere una cierta capacidad intelectual para empezar y también mucho rigor.
Es decir, no es lo mismo intentar imputar a una persona en un sistema legal donde no hay garantías que en un sistema legal donde hay garantías, donde esa persona va a tener un abogado defensor, que además será un buen profesional y que buscará todas las grietas que puede haber a la investigación policial. Son personas muy conscientes de que están representando a alguien que ha perdido, una víctima de un asesinato es alguien que ha perdido, y que la única esperanza de que haya alguna reparación, ya no para esa persona que ha desaparecido violentamente, sino para quienes ha dejado detrás, con el dolor que supone la pérdida violenta de cualquier vida humana, la única esperanza de que haya alguna reparación es que se averigüe la verdad y esa verdad se establezca judicialmente, ¿no? Y claro, te encuentras con personas que efectivamente no son frívolas, no son superficiales, no despachan a la gente con juicios sumarísimos y que intentan realmente fundamentar sus conclusiones, tomarse su tiempo, ser reflexivas y que conocen muy bien al ser humano. Yo conozco gente que ha estado 35 años investigando homicidios. Y como me dijo uno de ellos una vez, llevo 35 años escuchando a gente mentir. Y tengo que averiguar cuándo están mintiendo. Y no sé quién está mintiendo, porque de entrada todos me pueden estar mintiendo. Y tengo que encontrar una verdad que no es evidente muchas veces. Has hablado del sistema judicial español y yo creo que en la serie de Bevilacqua hay mucha descripción de los procedimientos, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es novela también de procedimientos, de aprender cómo funciona realmente el sistema, ¿no? Sí, mira, una cosa que quizá desde fuera llama la atención es, yo recuerdo que no hace mucho tiempo hubo un caso muy conocido en España, en realidad de entrada era una desaparición de una chica, iba a decir adolescente, tenía 18 años, pues bueno, una joven, ¿no? No aparecía y se montó pues una investigación, todo apuntaba a un posible crimen sexual seguido de homicidio o de asesinato, pero no aparecía el cuerpo, no aparecía el cuerpo. La investigación se prolongó durante prácticamente año y medio. Y bueno, finalmente apareció la persona que efectivamente la había asaltado, asesinado y hecho desaparecer su cuerpo. Y cuando se conoció toda la investigación, pues entre otras cosas se contó o se accedió a la opinión pública, a la información, de que los investigadores, que en este caso eran guardias civiles, como mis personajes, llevaban 12 meses detrás del supuesto asesino. Y cuando lo detuvieron, el asesino ya había intentado asaltar a otra mujer. De hecho, con ese segundo asalto, pues se precipitó todo y se le detuvo, ¿no? Y entonces decían algunos, ¿cómo puede ser que lo tengan señalado, no lo detengan, no lo sigan y asalte a una mujer? Pues puede ser a otra mujer, ¿no? Puede ser porque un policía no puede detener a una persona en un Estado de Derecho con la sola convicción de que esa persona es culpable. Yo luego entrevisté a los investigadores y me dijeron, desde los 3 meses de investigación estábamos convencidos de que era él. Pero no teníamos pruebas para llevarlo ante un juez. Por ejemplo, sabíamos que tenía antecedentes delictivos, sabíamos que era un tipo que controlaba muy bien la zona, sabíamos que tenía algún antecedente, aunque finalmente se había archivado de un delito sexual con una cuñada suya, pero que no se había llegado a traducir en un procedimiento. Le habíamos puesto micrófonos, lo habíamos seguido, pero el hombre era un tipo, bueno, pues que tenía mucho autocontrol, nunca se traicionaba, nunca decía nada, llegó a detectarlos en algún seguimiento. Decía, bueno, tú no puedes seguir a un ciudadano porque tú crees que es culpable, necesitas pruebas. Y la prueba principal era el recorrido de su teléfono móvil, que en realidad no era su teléfono móvil, para que se vea también que los criminales a veces son sofisticados, era el teléfono móvil de su mujer, porque él cuando salía a delinquir no llevaba su teléfono móvil, llevaba el teléfono móvil de otra persona. Pero para poder establecer ese recorrido tenían que hacer una prueba pericial con varios ingenieros de telecomunicaciones que analizaran el comportamiento de todas las antenas de los lugares por los que pasó para que eso fuera una prueba judicial. Y hasta que no tuvieron eso no le pudieron detener. Cuando le detuvieron,
porque ya no hubo más remedio, porque después de ese segundo asalto, empezó a ver que la policía estaba detrás, pues tenían esa prueba un poco más avanzada y consiguieron no solo que este hombre confesara que había matado a la chica, sino que dijera dónde estaba el cadáver. Pero para que se pudiera llegar a ese resultado, que al final pues condujo a que este hombre esté condenado por el crimen y a que los padres de esa chica hayan podido enterrarla, que en condiciones normales no habría aparecido jamás, pues tuvieron que tomarse esos 18 meses. Y esos 18 meses tienen que ver con que hay unas reglas procesales, con que los acusados ante un tribunal español tienen derecho de defensa y tienen unas garantías. Y el policía tiene que hacer todo el trabajo que tenga que hacer para que eso se desvirtúe válidamente. No le vale con ser pues, un justiciero que dice, ese es el malo, lo agarro, porque imaginemos que hubieran hecho eso. Imaginemos que cuando no tenían pruebas lo hubieran agarrado y lo hubieran llevado ante el juez. Bueno, primero, lo habrían detenido 72 horas. En 72 horas hay que llevarlo ante el juez. Si este hombre, que era un delincuente bastante avezado, hubiera visto que no tenía ninguna prueba contra él, nunca habría confesado. Habría aguantado los 3 días de detención, lo habrían llevado ante el juez, y el juez, pues a lo mejor lo habría mandado a la cárcel, o a lo mejor, ante la falta de pruebas terminantes, lo habría tenido que poner en libertad. Pero seguramente él habría tenido tiempo para rehacerse, para blindarse, y nunca habría dicho dónde estaba la chica. Claro, entonces... ¿Por qué lo dijo? Porque vio que había un montón de pruebas que en esos 18 meses... Creo que sí sé de quién estás hablando. Por eso la policía o Bevilacqua en tus novelas no se apresura. Por eso hay esa sensación de tengo que apuntalar, tengo que construir, porque le tengo que presentar al juez, ¿no? Es ese sosiego del procedimiento que supongo que debe ser muy irritante para las fuerzas militares, pero que tiene que ser así si no quieres que todo el trabajo se caiga para que no lo suelten en 3 días. Pues mira, hay una discusión que se plantea a veces en términos de opinión pública, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices estas cosas, dices, pues al final tenemos un sistema legal que beneficia a los delincuentes, ¿no? Y al final la policía está inerme ante los delincuentes y el delincuente tiene ventaja, ¿no? Pues mira, yo respecto de esa discusión que a veces se plantea, recuerdo que alguna vez algún investigador me ha dicho, mira, efectivamente nuestro trabajo es mucho más difícil en un contexto como el español, donde tienes un sistema de derecho penal garantista, donde, por ejemplo, cuando tú detienes a una persona, primero, no puedes hablar con él si no está su abogado delante. O sea, eso de meterte a solas con él para amenazarle, todo eso está prohibido, eso anularía las actuaciones. Pero es que le tienes que decir a él, ¿de qué le acusas? ¿Qué medios de pruebas tienes contra él? Es decir, le tienes que dar un montón de información. Con lo que dices, todos son ventajas para el delincuente, ¿no? Y el trabajo del policía es más difícil. Pues a mí me ha llegado a decir un investigador, sí, es muy enojoso sentir una y otra vez que él tiene ventaja y tú vas en desventaja. Pero prefiero que sea así de difícil, porque siendo así de difícil, nosotros somos mejores profesionales, porque tenemos que superar más dificultades y hacemos nuestro trabajo mejor. Y cuando un tribunal acaba condenando a alguien, se puede tener la certeza o la razonable convicción moral de que la condena está fundada. Y además esa sentencia, pues oye, las sentencias de un tribunal español penal, como las sentencias de un tribunal penal holandés, pueden acabar ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el tribunal más garantista del planeta, y si haces bien tu trabajo, pues la condena seguirá adelante, ¿no? Y si no, pues a lo mejor te la anula. Bueno, estamos hablando de un personaje que imagino que conocéis, que es el protagonista de una serie de muchas novelas. Es ya teniente, ¿no? Subteniente. Es subteniente, todavía no es teniente. Ni será nunca teniente. Ni quiere ser teniente nunca tampoco. Nunca será teniente ya. Es el teniente Bevilacqua, es licenciado en psicología y bueno, yo... personalmente, lo reconozco abiertamente, yo y mi generación tenemos un prejuicio con la Guardia Civil, tenemos un imaginario colectivo del señor con el tricornio, ¿no? Y este subteniente viene a romper con esta imagen estereotípica de señor inculto, rural. Bueno, Bevilacqua es un licenciado en psicología, lee a Stendhal, le gusta la música...
no lo veo antisistema, se relaciona con sus compañeros, pero su melodía de móvil es una canción de Robe Iniesta, ¿no? Que es un cantante bastante punk, que se llama Estado Policial, que es una manera de tocar las narices de los jefes, ¿no? Y bueno, quería que me hablaras un poco de esa ruptura o cómo ves tú la imagen de la Guardia Civil a lo largo de los años y si Bevilacqua ha colaborado a que se nos rompa esa imagen. Bueno, la verdad es que el tema de la Guardia Civil en la literatura española daría seguramente para varias tesis doctorales y para hablar durante horas, ¿no? Por resumir mucho el asunto y no ser indebidamente prolijo, la visión de la Guardia Civil en la literatura española, la Guardia Civil, lo primero hay que destacar que forma parte del paisaje español de manera muy significativa desde el año 1844. Es un cuerpo policial que tiene casi 200 años de historia y que además ha estado muy implicado en la historia contemporánea de España. De hecho, hay una tesis doctoral que destaca de un administrativista o no constitucionalista, López Garrido, que destaca cómo el Estado moderno español en buena medida se construyó sobre la Guardia Civil. Porque cuando la Guardia Civil se funda en 1844, el Estado español es muy débil, muy frágil, apenas tiene implantación sobre el territorio. La Guardia Civil significó que casi en cada pequeño pueblo se colocó una dependencia del Estado, con lo que por primera vez el Estado español existió de verdad en todo el territorio, no solo en las grandes ciudades y en los grandes centros de poder, ¿no? La Guardia Civil ha estado mezclada en las guerras carlistas, en la guerra civil, en la república, en la dictadura. Por cierto, ha servido a regímenes progresistas, a regímenes democráticos, constitucionales, autoritarios. Es decir, la Guardia Civil está imbricada en la compleja historia contemporánea de España, para bien y para mal. Pero de alguna forma, en la literatura española se ha destilado solo la parte más negativa de la historia de la Guardia Civil. Es decir, por ejemplo, lo que se ha subrayado, lo que subraya García Lorca, que tiene un romance de la Guardia Civil española, es la Guardia Civil de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera. Y ese es un episodio histórico en el que la Guardia Civil pues, trabaja como fuerza de seguridad a las órdenes de un régimen pues, democrático corrompido, ¿no? Que es la Restauración en sus últimos años, y dictatorial, que es la dictadura de Primo de Rivera. Pero hay otros episodios de la historia de la Guardia Civil. Por ejemplo, los revolucionarios de 1854, que fue la llegada al poder de los liberales progresistas en España, lo que hacen es potenciar la Guardia Civil, porque creen que la Guardia Civil, que es una creación de liberales españoles decimonónicos, otorgando seguridad a los caminos, va a favorecer el comercio va a favorecer el desarrollo económico y el desarrollo económico va a favorecer las libertades. Es decir, que hay una visión de la Guardia Civil desde el otro lado también. Y además la Guardia Civil está históricamente, es una cosa muy curiosa, los gobiernos que sistemáticamente han potenciado la Guardia Civil son gobiernos progresistas. Ajá. Los han dotado mejor económicamente. La Segunda República, el Partido Socialista cuando llega al poder en el año 82, es decir, en este momento, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez ha metido 10.000 guardias civiles nuevos, que estaban las plantillas prácticamente reducidas, ¿no? Es decir, que digamos que por alguna razón el reflejo de la literatura ha sido siempre subrayar el trazo negativo de la Guardia Civil. Con lo que, bueno, pues de entrada, acercarse a un guardia civil como posible héroe literario era algo bastante impracticable, ¿no? O bastante poco, bueno, que parecía ofrecer pocas perspectivas de éxito, ¿no? Yo, la verdad es que cuando me planteé el personaje, me lo planteé a partir de sacudirme absolutamente toda esa losa y toda esa tradición y hacer un ejercicio mucho más sencillo. Es decir, yo vivo en la España de los años 90. ¿Quiénes son los guardias civiles en la España de los años 90? Pues son servidores públicos de un Estado de Derecho funcional, democrático, cuyas leyes derivan de la soberanía popular. Son además personas que sirven a ese Estado de Derecho de una manera, pues no voy a decir ejemplar, pero sí puedo decir
como el que más. Cuando yo ejercía la abogacía, traté con muchos funcionarios públicos, de todos los órdenes. Entre los funcionarios públicos más imbuidos del principio de legalidad y del respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos que yo me encontré, estaban los guardias civiles. Y lo veías en cómo trataban a los detenidos, en cómo trataban, cuando te relacionabas con ellos. Me he encontrado otros funcionarios que en los años 90 todavía tenían inercias de la situación anterior. Y sin embargo, los guardias civiles, tengo que decir que desde el principio te encontrabas con gente, y tengo, por ejemplo, muchos amigos jueces que al final acaban tratando con todo tipo, y todos te dicen lo mismo, que si pueden, prefieren trabajar con guardias civiles porque son los que ven más imbuidos del respeto a la legalidad. Entonces, bueno, pues ¿por qué no contamos con naturalidad esta realidad? Que es la realidad. Ya sé que han sido instrumento de represión en la España franquista, ya sé que han sido instrumento de represión en el campo durante la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, pero en los años 90, ¿qué son los guardias civiles? Servidores públicos a los que cualquier ciudadano español que tiene un problema, pues llama sin mayor dificultad, ¿no? ¿Y quiénes son? Aparte de su papel institucional, ¿quiénes son? ¿Qué personas son? Pues son personas como Bevilacqua. ¿Bevilacqua qué es antes de Guardia Civil? Pues Bevilacqua es un chaval de barrio, de Madrid, nacido en los años 60. Yo soy un chaval de barrio de Madrid, nacido en los años 60, que tiene unas oportunidades en la vida que le permiten, por ejemplo, acceder a la enseñanza superior, que para los españoles de generaciones anteriores era ya algo mucho más limitado. A lo mejor tenías que tener un cierto estatus socioeconómico para poder acceder a la enseñanza superior. Bueno, pues en la generación de Bevilacqua mucha gente accede a la enseñanza superior, y como le pasa a Bevilacqua, mucha gente accede a la enseñanza superior, no tiene un hueco en el mercado laboral, porque el mercado laboral no ofrece tantos puestos de titulados, y se busca la vida como buenamente puede. Y no pocos de ellos acapan en la policía, en la Guardia Civil, como funcionarios de prisiones, en otros muchos sitios, ¿no? Y esta gente cambia sociológicamente esa institución y aporta un tipo de individuos que tienen otra visión. Ya no son personas que a lo mejor responden a una tradición familiar, son personas de ideologías diversas, son personas que incluso pueden llegar a tener una visión escéptica del sistema para el que trabajan, como es el caso de Bevilacqua. Y bueno, pues yo intenté construir ese personaje con naturalidad, porque es un personaje que está ahí, ¿no? Es verdad que a veces, sobre todo en esta visión negativa de la Guardia Civil, se los ha intentado presentar como personajes ignorantes, ¿no? Sí. Hay que decir que eso es absolutamente contrario a la historia, ¿no? En 1844, que es cuando se funda la Guardia Civil, en España el porcentaje de analfabetismo era del 75%. Es decir, 3 de cada 4 españoles eran analfabetos. Bueno, pues en ese momento, para entrar en la Guardia Civil, por supuesto había que saber leer y escribir, y además tener un nivel cultural que estaba muy por encima del nivel cultural del promedio de la población. Y en general, sin que haya sido el refugio habitual de los intelectuales, pues el Guardia Civil, que siempre ha tenido condición de agente de la autoridad, que siempre ha tenido que instruir diligencias, que siempre ha tenido que, pues un mínimo nivel cultural tenía. Pero es que en este momento, en el año 2023, yo te puedo dar los datos de la última promoción de la que pregunté. En la última promoción de Guardias Civiles entraron, me parece, unos 1.500, no digo para oficiales o para las escalas superiores de la Guardia Civil, para los agentes de base. De esos 1.500, 700 eran titulados superiores, 50 tenían el máster y 5 tenían el doctorado. Es que esa es la realidad de hoy. Ya, o sea, yo sé que es una realidad que mucha gente no tiene en la cabeza, pero esa es la realidad de hoy. ya. Y si hablamos de los cuadros que dirigen la Guardia Civil, digamos los que acceden a los puestos ejecutivos, los oficiales, tienen que pasar por una academia. Esa academia es un centro universitario, a todos los efectos, y se rige por los requisitos de acceso de los centros universitarios en España. Para entrar en esa academia, el último año, hubo que sacar un 13,40 sobre 14. Ya.
O sea, ha cambiado mucho el panorama y realmente bevilacquas hay muchos, que es lo que me Sí, decías antes. Sí, mira, yo hay una cosa que me ha pasado, yo soy licenciado en Derecho nada más. Y un día estaba comiendo con un grupo de guardias civiles y cuando me di cuenta, estábamos 6 personas, todos ellos habían estudiado la misma carrera que yo, pero de los 5, 4 habían sacado el doctorado, que yo no tengo. Y lo que sí tienes, lo que sí eres es guardia civil honorífico. Bueno, pero eso, O sea, que eres compañero. eso es una distinción puramente Sí. honoraria, eso no tiene. Bueno, otra cosa que quería comentar de Bevilacqua y que tiene que ver con no perpetuar narrativas a las que estamos acostumbrados es que a mí me agrada mucho ver una pareja de la Guardia Civil con Virginia Chamorro, una pareja benemérita, que es una pareja que tiene a lo largo de los años, yo diría que más complicidad y se lanzan más pullas y más ternura que muchas parejas casadas, pero a la que una cosa que agradezco mucho es una relación entre un hombre y una mujer que no está articulada sobre la tensión sexual. Y no tengo nada en contra de la tensión sexual, está muy bien la tensión sexual, pero yo agradezco mucho ver una amistad tan profunda, tan tierna, tan cómplice y tan a lo largo de los años que no está veteada por una continua tensión sexual a lo largo de las novelas, ¿no? Eso es, para mí, en parejas de ficción es relativamente nuevo. Sí, yo, fíjate, eso, cuando escribí la primera novela ya estaba Chamorro, es decir, mi primera idea no fue voy a tener un personaje, sino voy a tener 2. Y uno va a ser una mujer. Y en aquel momento la Guardia Civil ha sido un cuerpo exclusivamente masculino hasta el año 1988. Es decir, que las mujeres apenas llevaban 3 o 4 años en la Guardia Civil porque las primeras tuvieron que formarse, ¿no? Digamos que hasta el año 90 no se produce una incorporación de mujeres a la Guardia Civil. Y sin embargo a mí me pareció que tenía que haber una mujer desde el principio por una intuición que yo en aquel momento no tenía desplegada en todo su potencial. El potencial lo he ido viendo después, ¿no? Al final, a mí el personaje de Chamorro yo creo que me ha dado una de las grandes oportunidades de esta serie. Casi más que el personaje de él. El personaje de él es un personaje que bueno, con el que he descubierto lo que he podido, pero no creo que sea un personaje tan rompedor, un personaje que me haya ofrecido tantas posibilidades como el personaje de ella, ¿no? El personaje de ella me ha permitido contar, además de la relación entre ellos, además de una relación profesional entre un hombre y una mujer, bueno, muchas cosas, o de camaradería o como quieras, ¿no? Y además sostenida en el tiempo, con todo lo que eso puede conllevar. A mí el personaje de Chamorro me ha servido para contar una de las historias relevantes de la España contemporánea. Y puedo decir algo más, yo creo que puedo decir algo más atreviéndome, ¿no? Me ha servido para contar la historia más relevante de la España contemporánea. Para mí lo más relevante que ha pasado en la España que a mí me ha tocado vivir, que es la España del último medio siglo, y además de ser lo más relevante, es la mejor noticia de la España contemporánea. Y a veces se piensa que la literatura solo sirve para dar malas noticias, y es verdad que las malas noticias son muy literarias, pero también se puede hacer literatura a partir de las buenas noticias. Para mí esa buena noticia y ese acontecimiento más relevante de la España contemporánea se traduce en algo tan sencillo como que cuando yo nací, mi madre tenía menos derechos civiles que mi padre. Así de crudo. Mi padre podía hacer lo que quisiera. Mi madre, para algunas cosas, necesitaba permiso de mi padre. Y no tengo 80 años. Cuando yo nací, en España, puedo hacer la pregunta, la suelo hacer. ¿Cuántas mujeres jueces había en España cuando yo nací, en el año 66? Ninguna. 0. Pero no por casualidad. No porque las mujeres no estuvieran derecho, no porque fueran vagas, sino porque había una ley que prohibía que una mujer accediera a la condición de juez, porque quien había hecho esa ley entendía que la mujer no tenía ni la madurez, ni la frialdad, ni la serenidad para juzgar de los asuntos ajenos. Ahí nací yo. Hoy, en España, la mayoría de los jueces son mujeres. Eso es una transformación. Y esta transformación la representa Chamorro.
en el año en el que yo nací, en la Guardia Civil no había ninguna mujer. En el año en el que empieza la serie, Chamorro es una de esas pioneras que llegan a una institución masculina durante más de siglo y medio. Jovencita cuando entra. Joven, y sus compañeros dicen, bueno, pues tenemos que aguantar a estas muchachas porque lo han decidido los políticos que no tienen ni idea, ¿no? Y en el transcurso de los 25 años de serie, en la última novela, es La llama de Focea, que está por aquí, me parece, pues realmente durante la mayor parte del metraje, ¿no? Si esto fuera una película, Bevilacqua está a sus cosas, acordándose de su pasado, de cuando él estaba en Barcelona, de cuando tuvo un hijo, de cuando las Olimpiadas, y se dedica pues al principio está hasta de vacaciones, y la que lleva toda la investigación es ella. Y hay un momento además que para mí es muy emblemático, que están investigando un crimen que puede tener una componente sexual y demás, y hay un momento en el que hay que interrogar a un sospechoso. Y entre otras cosas hay que interrogar al sospechoso sobre la relación íntima que ha tenido con la víctima. Y en ese momento, quienes llevan la investigación son dos mujeres. Chamorro, que es la responsable de la unidad que viene de Madrid, y la responsable de Policía Judicial en Galicia, que también es una mujer. Y esas dos mujeres son las que se sientan con un chaval de 20 años y le empiezan a pedir detalles sobre cómo han sido sus relaciones íntimas con la víctima, que es lo contrario de lo que ha pasado siempre. Lo que ha pasado siempre es que una mujer, cuando ha sido víctima de un delito sexual o de algo que afecte a su intimidad, pues ha tenido que contarle eso a dos hombres, con toda la incomodidad que eso representa, ¿no? Pues aquí es al revés. Aquí es un hombre que se ve que las que están llevando la investigación son dos mujeres y tiene que darle cuenta, ¿no? Es decir, que el personaje a mí me ha servido para contar cómo la mujer española en muy poco tiempo, de ser inexistente, de ser poco menos que un habitante del espacio doméstico, ha conquistado lugares incluso de ejercicio de autoridad. Y además los ha conquistado de manera indisputada. Es decir, nadie, bueno, siempre habrá quien mantenga sus resabios machistas y los que tú quieras, ¿no? Pero la sociedad española está llena de mujeres en puestos profesionales de responsabilidad a las que no se cuestiona. Y no se cuestiona porque se han ganado ese espacio en muy poco tiempo. Entonces yo pensaba, si tengo esta historia que es tan interesante, que entre otras cosas me permite contar algo que tampoco se podía contar en la sociedad española de hace 50 años. En la sociedad española de hace 50 años era casi imposible contar una historia de camaradería profesional entre hombres y mujeres, porque el espacio profesional era masculino y las mujeres estaban relegadas al espacio doméstico, ¿no? Teniendo la posibilidad de contar esta gran historia de la sociedad española y teniendo la posibilidad de contar esta historia humanamente tan interesante de una camaradería entre un hombre y una mujer, ¿para qué voy a perder el tiempo y las energías contando una historia más de tensión sexual otra vez, o de que la subordinada se enamora del jefe o el jefe de la subordinada? Es decir, es una historia que tiene mucho menos potencial, ¿no? En todos los sentidos. Sí, y bueno, yo me he dado cuenta, no sé si tú estás cómodo con novela policíaca, novela de thriller, novela negra. ¿A ti te gusta que se clasifiquen así tus novelas? Mi opinión personal es que la serie de Bevilacqua es una novela de no solo. Hay una intriga, ese tipo de intriga que te lanza potentes sensaciones de gustarraco al cerebro de otra página a otra página y le robo horas al sueño, pero no solo. Hay una historia de España, una visión de los cambios que ha pasado en los últimos años. Hay ETA, corrupción, cloacas, acceso de la mujer a puestos de poder, etc. Y luego hay un lirismo, ¿no? Hay una poesía, sobrevuela un lirismo. O sea, no es solo esa intriga un poco de estómago. Me parece que todas las novelas están entreveradas de una pregunta moral, de una pregunta ética que trasciende la peripecia de la pura trama, ¿no? Yo la verdad es que nunca me he peleado en la cuestión terminológica y a veces me han invitado a ello, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estás en un festival de novela negra, ¿no? Que en España hay muchos y suelen denominarse así, festival de novela negra, ¿no? Y entonces tú apareces con una novela como de estas, ¿no? Y alguien te dice, lo tuyo no es novela negra.
porque son policías. Y en la novela negra los protagonistas no pueden ser policías, porque tú eres un esbirro del sistema y estás respaldando el sistema. Digo, bueno, pues ya está, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no sé, negra, ¿qué le vamos a hacer? Por otra parte, siempre que yo oigo ese argumento, incluso lo he leído alguna tesis doctoral, ¿no? Que la moderna novela española, por ejemplo, la que hacemos Alicia Jiménez Bartlet y yo, es conservadora porque nuestros personajes son agentes del orden y, por tanto, se está endosando el sistema, ¿no? Siempre que yo oigo este argumento, pienso, oye, me gustaría a esta persona sentarla con 3 guardias civiles para hablar del sistema. Porque las críticas que se hacen del sistema desde fuera muchas veces son tan superficiales, son tan al bulto, muy de salón, ¿no? Que al sistema le dejan completamente incólume. Ya. Cuando tú hablas con gente que trabaja dentro del sistema y te cuenta su visión del sistema, ahí sí que ves una visión crítica que sí que va a las verdaderas grietas del sistema. Y pensar que porque una persona tiene un oficio y ha aceptado un lugar en el mundo, eso lo convierte en alguien desprovisto de cualquier capacidad crítica, pues creo que es ignorar la condición humana. Es decir, al final todos lo que conocemos en más profundidad es aquello respecto a lo que somos más críticos, con lo que por supuesto que se puede hacer o se puede lanzar una mirada crítica sobre la sociedad y sobre el propio sistema a través de alguien que trabaja dentro del sistema, porque es quien mejor lo conoce y es quien mejor conoce sus deficiencias, y no por encima o al bulto, sino con absoluta precisión, porque las ha vivido muchas veces a lo largo de su vida profesional, ¿no? Pero al margen de eso, siempre te dicen, bueno, pues esto no es novela negra, ¿no? Pues la novela negra tiene que ser una visión de outsiders y de gente que no está en el sistema. Bueno, pues no es novela negra, pues lo que tú digas. Yo no peleo por esto, ¿no? Ni si es mejor la novela negra que la novela policíaca, el thriller, que yo a veces cuando me aprietan mucho y yo digo, mira, pues ya está, yo no hago nada, ni thriller, ni novela policíaca, ni nada. Como mis guardias civiles son guardias civiles y a los guardias civiles se les llama la benemérita, pues mi novela es novela benemérita, ya está. Esto no me lo puede discutir nadie, ¿no? Pero a mí no es eso lo que me importa, porque al final, mira, además has mencionado otra cosa que me lleva a la misma persona, ¿no? Para responderte a las dos preguntas, ¿no? Que es a Raymond Chandler. Raymond Chandler, entre otras muchas cosas, cuando hablaba de novela negra, escribió Todo empieza en la poesía. Y si yo, y empezó todo empieza en la poesía, en el fondo, también era una especie de confesión autobiográfica. Raymond Chandler empezó escribiendo poemas, y algunos se conserva, por cierto. Los publicó en alguna revista literaria británica, ¿no? en su juventud. Pero en el caso de Chandler, esa declaración es algo más que una frase, ¿no? Tú ves la concepción, la mirada, la voz, la prosa, la construcción de los personajes, los títulos de las novelas de Raymond Chandler, que son todas imágenes poéticas, desde Largo Adiós hasta El sueño eterno, hasta prácticamente son novelas que están llenas de recursos poéticos. Y a mí es el autor de novela negra, policíaca, thriller, como se la quiera llamar, que me ha resultado más inspirador con diferencia. Yo incluso podría decir que si yo escribo novela negra, o novela policíaca, o novela con crímenes, o thriller, o benemérita, es por culpa de Raymond Chandler. No sé, yo me leí en mi juventud a Agatha Christie, a Conan Doyle, a Dashiell Hammett, a James Cain, todos estos autores, y bueno, me interesaba más o menos, pero yo nunca pensé leyendo esas novelas, a mí me gustaría hacer algo que se pareciera, aunque fuera lejanamente a esto. Cuando yo leí El largo adiós, yo dije, yo quiero hacer alguna vez algo que se parezca lejanamente a esto. Y por esto empecé a escribir novela policíaca, ¿no? Y precisamente lo que me interesa es esa mirada que va más allá de la intriga, que va más allá del enigma, que va más allá de la acción, que va más allá de la violencia, que intenta buscar esa representación poética de la condición humana a través de la literatura. Porque eso me interesa más que esos resortes de la acción en una narración de tipo criminal. Me interesa más esa mirada amplia hacia la condición humana, ¿no? Y a partir de ahí, pues te decía que también Raymond Chandler me da la respuesta a tu otra pregunta, ¿no? Porque a él siempre le hacían de menos porque la novela policíaca o la novela criminal o el crime fiction, como lo llaman ellos, ¿no? Los británicos, los anglosajones, que se complican menos, pues era tenida por un género menor en los años 40, 50 por la crítica estadounidense, ¿no? Y él solía decir, vamos a ver, lo que importa de una historia no es lo que cuenta, no es de qué va,
Lo que importa en una historia es quién la escribe, qué tiene dentro para escribir y qué busca contar a través de esa historia. Mis personajes son investigadores criminales, que a su vez tratan con personas que han sufrido o que han cometido crímenes, o que aparecen en el entorno de un crimen. Pero al final lo que ellos están buscando es la condición humana de esas personas para atribuirles o no una conducta delictiva, y están poniendo a prueba su propia condición humana, en la convivencia permanente con el dolor y con la maldad de los otros. Y eso es lo que a mí me interesa. Esa es la historia que realmente para mí merece la pena contarse, ¿no? Y bueno, además, fíjate, mis personajes son agentes que están en una unidad de delitos contra las personas. Investigan homicidios, secuestros, lesiones graves. Fundamentalmente acaban investigando homicidios. El homicidio es un crimen que tiene una condición muy particular. Es un crimen que puede cometer cualquiera y del que puede ser víctima cualquiera. Un atraco bancario solo puede padecer un banco, y atracar un banco es difícil. Hay que tener una cierta profesionalidad. Pero cualquiera puede matar a otro. Cualquiera. Todos podemos ser criminales, era una de mis preguntas. Y cualquiera puede ser víctima de una muerte violenta. No hay que ser un criminal, no hay que ser un delincuente, no hay que tener una vida peligrosa. A veces simplemente hay que tener mala suerte. Y eso te permite, a través de la investigación de homicidios, los investigadores acceden a muchas vidas y a muchos mundos, ¿no? En las novelas de Bevilacqua te encuentras víctimas que son personas que están en las capas privilegiadas de la sociedad, personas que están en las capas más humildes de la sociedad, personas con una vida ejemplar, personas con una vida no ejemplar, personas que tuvieron mala suerte, personas que a lo mejor fueron imprudentes. Es decir, que el homicidio es, en muchos sentidos, el crimen más democrático y el crimen que te permite abrir más el foco sobre la condición humana en toda su amplitud. Yo podría estar hablando de Bevilacqua 5 horas, pero quiero cambiar a Púa, porque también habla de fuerzas del orden desde una perspectiva bien diferente. A mí me gustaría leeros, yo soy muy mala lectora en voz alta, pero me gustaría leeros el primer párrafo de Púa, porque yo leí esto y dije, bueno, este señor escribe esto y esa noche duerme a pierna suelta, porque me parece redondo. Empieza así Púa, que es esta novela. Soy una mala persona, al igual que muchos otros, podría decir, con la diferencia, podría alegar, de haber dejado de buscarme una disculpa para justificar mis fechorías. ¿Y qué? Lo primero no me hace bueno y lo segundo no me hace mejor. Son solo complementos circunstanciales. Cuando uno acepta convertirse en una mala persona, poco importa lo demás. A quien le toca padecerte ni le va, ni le viene, ni le alivia. Caray. Así comienza Púa con un malo, vamos a llamarlo un malo, que ya nos da 2 bofetadas en la cara y dice, yo no me justifico, soy malo, ¿no? Sí. Eso está relacionado con otra pregunta, ¿no? Que es una pregunta más complicada y más filosófica, ¿no? ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué somos en general? Él dice que es malo, pero lo dice por algo. ¿Qué es lo que somos? ¿No? ¿Somos lo que decimos? Lo que decimos puede ser mentira. Lo podemos decir para quedar bien. Lo podemos decir porque nos parece que conviene decirlo. Lo podemos decir porque nos parece más elegante que otras cosas, ¿no? Lo que decimos no necesariamente es lo que somos, ¿no? ¿Somos lo que hacemos? Bueno, eso se parece un poco más, ¿no? Se parece un poco más a, digamos que lo que hacemos ya son compromisos concretos, ¿no? Cuando uno hace algo, ya está haciendo algo más que simplemente declarar, está implicándose, ¿no? Pero no todo lo que uno hace lo hace voluntariamente, o lo hace por elección, o lo hace queriendo en libertad, ¿no? Pues todos sabemos que hacemos cosas mediatizados por la necesidad de desayunar, comer y cenar todos los días, mediatizados por el medio en el que vivimos. Hay lugares donde incluso las personas viven desprovistas de libertad y son compelidas a hacer cosas que no querrían hacer,
con lo que quizá lo que hacemos nos representa más que lo que decimos, pero no del todo, ¿no? ¿Dónde está nuestro verdadero espacio de libertad? Lo que realmente da la medida de lo que somos. Pues probablemente está más que nada en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que ansiamos que sea, ¿no? Bueno, pues mi personaje, como se ve a lo largo de su confesión, porque esto es una larga confesión, no solo ha sido malo en sus dichos, que lo ha sido, no solo ha sido malo en sus acciones, que lo ha sido, de hecho, porque ha engañado, torturado, maltratado, asesinado, manipulado, sino que también ha sido malo en lo que ha querido. Ha querido el mal para otros. Sí. Lo ha querido con toda su alma, hasta el extremo de conseguirlo. Sí, y no voy a discrepar contigo, es innegable, pero en Púa el lector no quiere que lo pillen ni que lo metan a la cárcel. Y es muy malo, muy malo, muy malo. Ha hecho todas las cosas que ha dicho, desea el mal de los demás. A mí no me gusta... Últimamente se habla mucho de empatizar con el personaje. Yo no tengo que empatizar con el personaje, o yo no busco eso cuando leo. Yo no empatizo con este señor nada, pero no quiero que lo pillen. Y es el mal personificado. Ni él espera que lo hagas. De hecho, él te dice primero porque renuncia a que empatices con él, ¿no? Y luego, bueno, al final de la confesión se descubre que hay un destinatario, ¿no? Un destinatario preferente de esa confesión, ¿no? Y digamos que no, aunque le importa lo que ese destinatario piense de él, no aspira a dulcificar. No, ni pide perdón. No, es decir, precisamente a ese destinatario lo único que le puede ofrecer es la verdad. Es la única deferencia que puede tener con ese destinatario. Te voy a dar la verdad. Y mi verdad es oscura, y mi verdad es amarga, y mi verdad es indefendible en muchos sentidos. Pero lo que puedo hacer, la deferencia que puedo tener contigo es no maquillarla, no dulcificarla, no suavizarla, dártela en toda su crudeza. Entonces, bueno, Púa, digamos que tiene una brújula moral un poco rota, ¿no? Para nuestros parámetros, pero él tiene un sistema moral, él tiene una coherencia, ¿no? Mira, yo no he conocido a nadie y a lo mejor es que mi experiencia no ha sido lo suficientemente amplia, ¿no? Pero, a ver, naturalmente, en el límite podemos pensar en personas con psicopatías graves, en personas con determinadas condiciones, ¿no? Pero sin llegar al límite absoluto, en lugares donde creemos, ¿no?, que existe el mal y que no hay moral y demás, yo siempre me he encontrado que la persona tiene una idea moral del mundo. Una idea moral a la que muchas personas, diría que la mayoría de nosotros, procuramos atenernos. Y es difícil la que lo consigue plenamente, ¿no? Pero bueno, todos procuramos la mayoría procuramos atenernos. Algunos tienen ese código moral y se atienen solo en algunas cosas, ¿eh? O se autorizan a sí mismos no atenerse en determinadas circunstancias. Es en cierto modo el caso de este personaje, ¿no? Pero no dejan de tener esa visión, no dejan de tener esa visión moral. Y a veces te sorprende que personas que crees que no respetan ningún código, pues lo respetan. Por ejemplo, mira, a mí hay una cosa que me sorprendió. Yo entrevisté en prisión a un delincuente español bastante conocido, que además tenía, pues aparte de alguna muerte a las espaldas, muchos delitos violentos, motines carcelarios, situaciones realmente muy desagradables, ¿no? Y podías decir, pues oye, una persona realmente mala o lo más parecido a una persona mala, sin ningún tipo de... Además, una persona que bueno, te metías en su biografía y aparte de haber ejercido violencia, aparte de haber abusado de gente más débil, pues también ventajista, inteligente, manipuladora, todo lo que tú quieras, ¿no? Yo estuve hablando con él en prisión 4 horas y me contó muchas cosas sobre su vida y tal. Y al final de todo eso salió una crónica, un reportaje que yo hice para el periódico, ¿no? Y yo contraje un compromiso con él, y lo contraje porque yo le pude entrevistar en prisión porque él me ayudó. Yo pedí permiso a las autoridades penitenciarias para entrevistarlo, que eran las autoridades penitenciarias catalanas, porque estaba en una prisión de Cataluña, que es una competencia que tiene la Generalitat de Cataluña, el gobierno autonómico,
Y no me dejaron. Como periodista no me dejaron, porque era un personaje que se había vuelto incómodo. Era un delincuente muy conocido, que había protagonizado incluso alguna película, habían hecho como una especie de experimento de reinserción con él y había salido mal. Había salido muy mal, porque era una persona muy complicada. Y entonces lo querían tener absolutamente blindado, ¿no? Si yo lo pude entrevistar durante 4 horas en prisión, fue porque él me llamó como abogado. Como abogado no te pueden decir que no. Es decir, él ejerció su derecho a hablar con un abogado y yo fui y estuve hablando 4 horas, ¿no? Y tenía el compromiso de, oye, yo no voy a sacar, como vengo como abogado, tengo además una deontología profesional, yo no te puedo perjudicar. Entonces yo antes de publicar el reportaje te lo voy a enviar y si hay algo que crees que pueda ir, que no quieras que salga, pues me lo dices, yo lo retiraré, porque yo aquí he venido como abogado y tengo esa deontología profesional. Le mandé el reportaje, 20 páginas, donde se contaban un montón de cosas malas de él, un montón. ¿Y sabes lo único que me pidió que rectificara? Una cosa... No. Una cosa que yo ponía que no me había contado él, que la había averiguado yo por mi cuenta y que era verdad y que perjudicaba a una tercera persona. O sea que en su brújula había un algo. Y perjudicaba a una tercera persona, no a él. Y del resto, nada. Nada. Em, Se comportó como un ser moral, ¿eh? sí, sí, No miró a su conveniencia, sino que miró por otro. claro. Bueno, hemos hablado de malos, de criminales, de Guardia Civil y ahora me gustaría hablar de una novela que por alguna razón me conmueve muchísimo y que se llama Música para feos y que puedo decir que es una historia de amor, Claro, tal cual. Claro. Una historia de amor. Es lo que es. Es una historia de amor, es una novela no solo, como todas las novelas de Lorenzo Silva, porque yo creo que no es solo de amor, también es del miedo a la intimidad, yo creo, también de un poco la depauperación económica de la crisis en España y también de música, porque es una novela que tiene 21 capítulos y por cada capítulo hay una canción y hay una playlist en Spotify que se llama Música para feos con las 21 canciones. Me parece muy bonito. Además es una novela que aprovecha mucho las posibilidades narrativas del Skype, WhatsApp, ¿no? Y se introducen muy bien en la novela. Me parece muy... Yo creo que todos nos hemos enamorado y hemos mandado canciones por WhatsApp. Pues yo me confieso. Me parece muy bonito construir una narrativa con esas 21 canciones y esa historia que se escapa un poco de lo que es Púa o Bevilacqua o otras novelas y es una historia de amor. Pues mira, me hace mucha ilusión que me digas que la novela te llegó porque efectivamente es muchas cosas, todo eso que has contado y alguna cosa más, porque bueno, no la vamos a destripar, pero además te remite a otra historia, ¿no? Una historia contemporánea, sí, relevante, que está ahí detrás, escondida, ¿no? y que trasciende la vida de los personajes, porque es algo más amplio que ellos, ¿no? Pero fundamentalmente es una historia de amor. Y cuando tú escribes una historia de amor y dices, voy a escribir una historia de amor, lo segundo que piensas es, voy a hacer el ridículo. Voy a hacer el ridículo más estrepitoso, porque no hay nada más difícil que escribir una historia de amor. Y que la historia de amor no resulte cursi, no resulte melodramática y últimamente no resulte pornográfica, que es un poco en lo que acaban muchas historias de amor, ¿no? ¿Cómo hablo del amor? Y también del sexo, porque es una historia de amor donde hay una componente de atracción sexual importante entre los dos personajes y que forma parte esencial de su relación, como de cualquier relación amorosa, y no hago el ridículo. Y además, ¿cómo hacerlo hablando desde el punto de vista de la mujer en primera persona y no hacer el ridículo, ¿no? Sí. O sea, yo realmente cuando escribí esta novela dije, me la voy a pegar seguro, ¿no? O sea, en esto fracaso con absoluta seguridad. Pero el cuerpo me lo pedía, o sea, me pedía escribir una historia de amor, donde realmente el eje fueran los sentimientos entre las personas, de cómo las personas que han sido maltratadas por la vida y por el amor y que temen darse y que están recelosas ante la posibilidad de enamorarse, se enamoran hasta el fondo y además se entregan el uno al otro, ¿no? Y se mandan canciones. Ese era el desafío. Y además utilizan la música que también es como una especie
de puente intergeneracional, ¿no? Porque ella es más joven que él y las músicas que se intercambian son distintas, son de distintas generaciones, ¿no? Y en realidad es una historia que, aunque tiene un trasfondo que va más allá y que tiene una reflexión sobre otro tema que trasciende la relación de los personajes, el peso de la historia está en la emoción, está en intentar conmover al lector, ¿no? Y mira, hay algo que no sé cómo decir sin destripar la novela, pero creo que lo tengo que decir. Yo esta novela, cuando la saqué y le conté, antes de escribirla, cuando le conté al editor lo que era, ¿no? Le dije, mira, quiero hacer esta novela, es una historia de amor, que tiene este trasfondo, que es este del que no vamos a hablar, y yo vi que el editor decía, uff, ¿tú crees? Y digo, pues sí, yo creo que sí, pero vamos, si no te apetece, yo intento publicarla por otro lado. Y dice, bueno, venga, vamos a probar. Bueno, pues la novela funcionó muy bien comercialmente, que parecía que, bueno, no era claro, ¿no? Pero sobre todo a mí me ha impresionado la cantidad de gente que ha venido, mujeres, a firmas de libros, a la Feria del Libro, a contarme cómo les había conmovido la historia, y una cosa más sobrecogedora todavía. Me venían mujeres que me decían, yo he leído esta novela desde mi propia experiencia amorosa, y desde mi propia experiencia amorosa que ha acabado con la pérdida del ser amado. Y te agradezco la manera en que esta historia a mí me ha servido de consuelo de esa pérdida. A mí me parece una historia muy bonita y la recomiendo mucho, y recomiendo alternar Bevilacqua con Púa, con música para feos. Me gustaría hablar ahora de traducciones. Bueno, yo estoy francamente impresionada. Traducciones al ruso, al francés, al alemán, al checo, al búlgaro, al chino. Chino. Púa. Puedes traducir al chino. Se va a traducir al chino. Sí. Pero hace poco leí en un libro de Nuria Barrios que se llama La impostora, ella es traductora, y ella cuenta que Milan Kundera descubrió que muchas de sus obras no se habían traducido del checo al inglés, sino que se habían traducido de su traducción al francés al inglés. Y se enfadó muchísimo y se volvió un loco obsesivo, y entonces para los propios traductores era como una mosca aquí que tenía que leer frase por frase porque le había enojado mucho esos saltos y que no se hubiera traducido. Entonces, ¿qué relación tienes con tus traducciones? ¿Te produce extrañamiento leerte en otra lengua? ¿Les dejas en paz? ¿Les llamas por teléfono? No. Yo intento... Mira, una cosa que yo he aprendido en los distintos mundos profesionales por los que he pasado, yo realmente en lo primero en lo que yo empecé trabajando fue en auditoría de cuentas. Lo primero que yo fui profesionalmente fue auditor de cuentas, ¿no? Después ejercí la abogacía, después he trabajado como en la literatura, he hecho trabajo periodístico, he trabajado en gestión cultural, he trabajado en proyectos audiovisuales, he hecho muchas cosas, ¿no? Pero en todos ellos, incluso en el trabajo más individual, que es la escritura, he trabajado con un equipo. Y lo que he aprendido es a respetar el trabajo de los demás. Me parece fundamental. Me parece que es algo que a veces perdemos de vista, ¿no? Y yo, ante todo, cuando alguien me dice, oye, se va a traducir tu obra al francés, lo primero que hago es respetar a ese profesional. Le digo, oye, yo aquí estoy. Si en algo te puedo ayudar, te ayudo. Si tú no consideras necesaria o conveniente o incluso te molesta mi ayuda, olvídate de mí. Y ya está. Es decir, es tu trabajo, tú eres un profesional, te habrán elegido por algo, pues hay que confiar, ¿no? Hay lenguas que entiendo y que puedo leer, ¿no? Pues yo la traducción inglesa, la traducción italiana, la traducción portuguesa, la traducción alemana, la traducción francesa, las puedo leer. Y las puedo leer y comprender razonablemente, y puedo ver si son más o menos precisas, ¿no? Y cuando me llegan, pues las leo por curiosidad. No las leo sistemáticamente, tampoco tienes a veces el tiempo, ¿no? Pero sí que le echo un vistazo. Y si en alguna ocasión he advertido algo, pues lo he dicho. Por ejemplo, recuerdo que una de mis traductoras francesas, que es muy buena y además encantadora, ¿no? Y que además me mandó una serie de dudas y demás, pues cuando me llegó la traducción de La flaqueza del bolchevique, era una frase en la que la protagonista decía
pues vas a acabar vendiendo pañuelos en un semáforo, sí que es como una manera de decir, vas a acabar muy mal, ¿no? Porque aquí, no sé, esto es una cosa que pasaba en España y sigue pasando, ¿no? Que en los semáforos, pues se pone gente a vender pañuelos de papel, de los que compras en el hipermercado un paquete de 20 por 2 euros y vendían cada uno por 1 euro, ¿no? Bueno, pues la traductora francesa, que se ve que esto no es una costumbre que está en Francia, en lugar de traducir pañuelo por mouchoir, tradujo foulard. Y claro, vender fulares. No hay nadie en España vendiendo fulares en los pañuelos de cuello en los semáforos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo se lo dije, le dije, oye, mira, Dominic, aquí creo que te has equivocado. Wow, sé que te has equivocado en esto. Pero creo que hay que respetar el trabajo, incluso si eres capaz de entender la lengua. Luego, bueno, pues luego lo miras, lo ves, te convence más o menos. Y en general, yo en las que he podido leer, no he visto cosas que me hayan parecido perturbadoras. Hay cosas que a lo mejor yo habría traducido de otra manera. Hay algún detallito como este, que son cosas que son inevitables, ¿no? Porque son en realidad errores de comprensión de la palabra que tienen que ver con la falta de esa experiencia concreta, ¿no? Pero en general yo intento ser constructivo y sobre todo agradecido. Es decir, que te traduzcan a otra lengua, no digamos ya cuando te traducen a lenguas para ti ininteligibles, ¿no? Yo cuando recibo la traducción árabe, pues tiro la caligrafía y la cierro. ¡Qué bonito! Y la pongo en la estantería. Cuando reciba la china esta, pues haré exactamente igual, ¿no? Hombre, pero tiene que hacer ilusión. Pero me ha pasado con la búlgara. Mira, La primera lengua a la que a mí me tradujeron fue al ruso. La flaqueza del La primera bolchevique, traducción fue al ruso. La primera, pero además fue una experiencia realmente. Yo he tenido, mira, por contar experiencias de traducciones, ¿no? Concretas, por no irnos con rollos abstractos. Las dos experiencias quizá más llamativas que he tenido con traducciones son con mi traductora al ruso y con mi traductora al inglés. La traductora al ruso, pues de esto hace mucho tiempo, la novela yo creo que llevaba un año apenas publicada, La flaqueza del bolchevique. Esto debió ser el año 98 o por ahí, ¿no? Un día me suena el teléfono y me habla una señora muy seria, en un español muy correcto, pero un poco así, y me dice, mire, yo soy Ludmila Sinianskaya y le llamo desde Moscú. Y yo digo, esto es una broma, una cámara oculta, alguna amiga que me está intentando. No, dice, sí, le llamo porque estoy muy interesada en la traducción de su novela La flaqueza del bolchevique. Dice, vamos, en realidad es que ya la he traducido. Es una novela de 200 páginas, no es de 1000, pero son 200 páginas. Y le llamo para pedirle permiso para publicarla en la revista literaria Novi Mir. No sé si usted sabe lo que es la revista Novi Mir. Pues mire, honestamente no. Pues es donde se ha publicado las novelas de Solzhenitsyn, donde se ha publicado no sé qué. Sí, pues venga, pues yo encantado, tal. Y bueno, no le podemos pagar mucho, le podemos pagar, no sé qué me dijo, $300. Digo, bendito sea, no sé, ya. Yo sin esperar cobrar ni nada, le doy el permiso y como 2 meses después me vuelve a sonar el teléfono y me dices, bueno, soy Ludmila Sinianskaya, estoy en Madrid. El nombre impresiona. Sí, estoy en Madrid. Es la traductora de Cortázar, es una muy buena traductora. Y me gustaría verle, y entonces quedé con ella y traía los 2 ejemplares de Novi Mir y los $300 en un sobre para entregármelos, porque no sé, el rublo no era convertible y estas cosas, ¿no? Esta es mi primera experiencia con las traducciones. Y la experiencia con el traductor al inglés es que un día me invitan del Instituto Cervantes de Nueva York y me piden que haga una lectura, dentro del acto que haga una lectura, ¿no? Y bueno, acaba de salir la traducción al inglés, también de La flaqueza del bolchevique, y digo, bueno, pues puedo leer un par de pasajes y demás, ¿no? No, pues los puedo leer en inglés para que, pues mira, pues los leo de esta traducción, ya que está, ¿no? Yo la traducción la había leído en su momento, porque como no es una novela muy larga, cuando me llegó la leí, ¿no? Y además me gustó y demás. Pero allí en Nueva York, pues me puse delante de un micrófono a leer la traducción de mi novela, ¿no? Que en realidad pues es mi novela, pero a la vez es el texto de Nick Castor, que es el traductor inglés, ¿no? Y empecé a leer la novela, el fragmento, iba avanzando, yo lo iba oyendo aquello, porque yo lo había leído rápido en el Word, y de repente, leyéndolo en un micrófono, sonando, y empecé a ver,
qué bueno es esto. Qué bien suena. Qué bueno es esto. O sea, es como si no lo hubiera escrito yo. Esto es buenísimo. O sea, este tío es un artista. O sea, esto es una maravilla. Ha mejorado mi novela hasta cotas inimaginables. Salí de allí diciendo, qué texto más maravilloso acabo de leer que alguien ha hecho en inglés a partir de mi novela, ¿no? Bueno, pues la pregunta es ¿cuándo al neerlandés? ¿No? Yo tengo que contarte que soy profesora de cursos de cultura actual. He leído muchísimo tus novelas en clase. Son éxito asegurado con mis alumnos. Además, una cosa que me llama, los leemos en español, claro, una cosa que me llama la atención es que, claro, por ejemplo, en novelas donde sale ETA, los nativos tenemos un marco referencial, o sea, te dicen Hipercore 87, un español es al minuto, ¿no? O sea, yo siempre tengo el miedo de, a ver, estos alumnos no comparten este marco referencial. La novela funciona como un tiro siempre, aunque no sean nativos. Es verdad que las trabajamos en clase, pero ellos no notan, ni yo noto que me estén dando una lección de historia, ni ellos notan, vamos, a ellos les funcionan. Y si funciona en español, imagínense en neerlandés. Entonces, si hay alguien aquí encargado, por favor, eso es una carencia que tenemos que solucionar rápidamente. No, yo comprendo, la verdad es que, fíjate, cuando te traducen una lengua y vas por primera vez al lugar, te das cuenta de que, en el fondo, por muchos lectores que tú tengas en tu país de origen, cuando vas a una nueva lengua empiezas de cero. Es decir, eres un autor novel que entra de nuevas, ¿no? Y yo entiendo que tomar la decisión de hacer una traducción literaria, que además es costosa y que además es una apuesta, pues no es fácil y depende también de los vaivenes del mercado, ¿no? Yo he tenido interés de editoriales neerlandesas en estos últimos 20 y tantos años, ¿no? Y sé que se han leído y alguna vez ha habido alguna negociación con mi agente, pero bueno, pues no han llegado a cristalizar, seguramente porque el editor neerlandés pues habrá dicho, a ver, la traducción me cuesta tanto, a lo mejor vendo tanto y no me salen los números. Bueno, pues no lo sé, pero también a veces yo creo que, fíjate, en ese sentido... A mí me dan mucha pena los holandeses, porque no te pueden leer. Pero fíjate, yo lo que voy, que es quizá más objetivo, ¿no? A veces el editor piensa, en realidad las novelas de Bevilacqua, por ejemplo, pues sí hablan de la realidad española, ¿no? Y hay quien te dice, bueno, crees que esta es una historia muy de España. Lo hablaba antes con Alberto, que ha estado en Estocolmo, ¿no? La trilogía Millennium de Stieg Larsson es una historia muy de Estocolmo. Sí. Te sale en las calles de Estocolmo, los barrios de Estocolmo, ¿no? Es decir, el lector está mucho más abierto ya de lo que piensan a veces, yo creo, los editores, ¿no? El lector está mucho más dispuesto a incorporarse a una realidad distinta. Y además, ¿no? El lector holandés es un lector... creo que lo conozco por mis alumnos, que se esfuerza. O sea, no es un lector de denme todo masticadito. O sea, es un lector que si hay unas referencias que no entiende, las va a buscar, las investiga, le gusta. Entonces no creo que sea un problema, pero yo no conozco el mundo editorial holandés. Hace poco vi un documental de Leonard Cohen y entonces contaban una anécdota y era que Leonard Cohen y Bob Dylan se habían conocido en París y Leonard Cohen, así que era como ese cara más tímido, ¿no? Le decía a Bob Dylan, llevo 8 años escribiendo Aleluya, y Leonard Cohen con su chulería, y Bob Dylan con su chulería Bob Dylanesca le dijo, yo escribí Blowing in the Wind en la parte de atrás de un taxi. Y Leonard Cohen se quedó muy impresionado. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva? Pero digo la escritura dura, no la investigación, la documentación. ¿Escribes a las partes de atrás de un taxi como Bob Dylan o estás 8 años escribiendo una novela como Leonard Cohen? Pues soy una especie de mezcla. Porque, fíjate, últimamente los libros que escribo tienen varios años detrás de elaboración no solo de documentación, sino incluso de elaboración de la ficción. Este libro, por ejemplo, yo creo que este libro, la primera idea de este libro, la génesis, fue mientras estaba haciendo una investigación para otro libro, que tuve ocasión de hablar con gente que había estado dentro de una organización terrorista y con gente que había luchado contra una organización terrorista. Con gente que había estado incluso infiltrado en una organización terrorista. Y dije, aquí hay una historia. Aquí hay una historia y una historia sobre la crudeza de los seres humanos, ¿no? Sobre lo que es el ser humano cuando acepta hacerle a otro el mayor daño posible. Eso es un terrorista.
Un terrorista acepta como regla máxima de esa actuación hacerle a la sociedad a la que va a atacar el máximo daño posible. Por eso, atentados indiscriminados, se matan niños, se matan mujeres, se mata por la espalda, se mata de maneras que amedrenten lo máximo posible, ¿no? ¿Cómo se amedrenta más? Haciendo el máximo daño posible. Yo hablé con gente que me contó cómo había llegado a estar ahí, es decir, a seguir a una persona para buscar cuál era el mejor momento para matarla por la espalda y a ser posible de manera que causara el menor terror posible a la comunidad, ¿no? Y al revés, cuando hablas con gente que está en la lucha contra una organización terrorista, ¿qué quiere un agente antiterrorista? Ya sea dentro o fuera de la ley. Destruir la organización antiterrorista. O sea, no quiere detener a un terrorista, no quiere detener un comando, quiere desmantelar su logística, quiere secar sus fuentes de financiación, quiere meterlos a todos en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí me vino la idea. De esto puedo hacer 8 años. Y han sido 8 años dándole vueltas a esto, dándole vueltas a esto, dándole vueltas a esto. Es verdad que no empecé a escribir la primera línea, esa primera línea que has leído antes, hasta noviembre del año 2022, o sea, creo que fue ahí, en noviembre del año 2022, abrí un documento de Word y escribí "soy una mala persona". Pero llevaba 8 años pensando "soy una mala persona", porque esa frase se me ocurrió hace 8 años. Entonces, y desde ahí pues terminé en febrero, si no me equivoco, pues son unos 3 meses... 3 meses y medio, ¿no? ¿Pero 3 meses dedicado a la novela o...? De vida monástica. Monacal. De vida monástica. Vaya. O sea, de vida monástica, de levantarme muy temprano, trabajar toda la mañana, hacer un poco de ejercicio, comer y trabajar toda la tarde, y así otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y sin salir de una celda, porque realmente te tienes que meter. Si no te metes absolutamente en una realidad paralela, que al final una novela es una realidad paralela, si estás entrando y saliendo todo el tiempo, pues tardas mucho más. Ya. Yo esto lo puedo hacer ahora. Cuando yo trabajaba como abogado, escribía novelas y las escribía como podía. Pues mira, yo hacía muchas cosas, algunas no sé si confesables. He escrito en la trasera de un taxi, he escrito en la sala de embarque de un avión, he escrito de pie en el metro. Se puede escribir, o sea, si tú tienes necesidad de escribir y no tienes otro momento. Yo recuerdo que fui uno de aquellos a los que engañaron con aquel artilugio nefasto que se llamaba la Palm Pilot. No sé si alguno más cayó aquí, que era una especie de agendita la así, Palm. sí, que escribías Sí. así con un lapicero, Sí. un horror, un desastre. Sí. O sea, yo la utilicé durante 2 años y dije, esto es un rollo, esto es un fracaso más de la tecnología, ¿no? Pero bueno, yo la llevaba encima y iba en el metro y escribía en la Palm, porque la ventaja que tenía era como la sujetabas con una mano y escribías con otra, pues yo he escrito ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, un tiempo le pedí a mi jefe llegar a la oficina a las 6. Entonces yo me levantaba muy temprano, me evitaba toda la hora punta de tráfico de Madrid, llegaba a la oficina, encendía yo todas las luces de la oficina. Mira, lo voy a proponer en el y de 6 a 8 escribía la novela. Y a las 8 pues cerraba el archivo de la novela. ¿Y a las 6 de la mañana tienes ánimo para escribir una novela? Cuando mejor escribo. ¿Sí? Sí. Bueno, para terminar, en todas tus novelas, sean de tipo policíaca o de amor o de otro tipo, siempre planea un dilema ético, y yo te propongo un juego. Te voy a hacer unos dilemas éticos. Algunos ya me los has contestado, porque el primero que tengo es Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Raymond Chandler. Y yo me has dicho Raymond Chandler, ¿verdad? Y respeto mucho a Dashiell Hammett, pero creo que le falta... Vale. ¿Lauren Bacall o Barbara Stanwyck? Lauren Bacall. ¿Me quieres contar algo? ¿O es que ha sido tan asertiva la respuesta? A ver, digamos que las dos encarnan un arquetipo que ha envejecido regular, como todos sabemos, ¿no? Que es el de la femme fatale, ¿no? Es esa visión que está... Yo el otro día... Bueno, depende de la peli, ¿no? No, sí, fíjate. Yo el otro día volví a ver The Big Sleep, El sueño eterno, ¿no? Que donde sale Lauren Bacall haciendo un poco de... Sí, está y bien. vino hace mucho Double Indemnity, Perdición, en Sí. español, ¿no? Es donde sale Barbara Stanwyck. Y... A ver, es un poco... En el fondo,
No digo que no haya existido, quiero decir, no digo que no existe y que no siga existiendo, ¿no? O sea, mujeres conscientes de su atractivo y su capacidad de influir en la voluntad de otros hombres u otras mujeres, o en fin, a quien sea vulnerable a ese atractivo y que utilicen esa arma, ¿no? Pero la visión que se da en la novela negra y en el cine negro clásico quizá es un poco ramplona, un poco elemental, ¿no? Y un poco misógina en el fondo, ¿no? Hay un fondo de misoginia ahí que, por ejemplo, a Chandler se lo critica mucho Joyce Carol Oates y quizá tiene un fondo de razón, ¿no? Vale, la siguiente que tengo es ¿entrar en la mente de un asesino o acceso ilimitado a los documentos clasificados del Estado español? Hombre, a mí me interesa mucho más lo segundo. Sí. Me interesa mucho más lo segundo porque hay mucho más material. No, fíjate, una cosa que me ha dicho a mí alguna vez algún policía, hay criminales sofisticados, pues el que hablábamos antes, que tampoco es que fuera una mente muy elevada, pero digamos que para lo suyo sí tenía mucha sangre fría y por eso pues estuvieron 18 meses hasta que lo consiguieron centrar, ¿no? Pero muchos asesinos son mentes muy vulgares. Ya. Muy vulgares, muy vulgares. Es que yo creo que se nos está contando una versión muy carismática. Mira, estoy pensando en Narcos, en Pablo Escobar. Mira, acabas de poner un ejemplo muy bueno. Yo te iba a decir algo que me han dicho alguna vez más de un policía. Menos mal que la mayoría de nuestros clientes, y perdón porque voy a utilizar una palabra vulgar en castellano, son medio gilipollas. Y es verdad. O sea, cuando entras se podría hacer la historia cómica de la delincuencia, ¿no? Como ese tipo que entró a robar en una casa, vio un ordenador abierto y se metió en su Facebook. Y dejó el ordenador en su página de Facebook. Esto ha pasado. Esto ha pasado. Hay que ser cretino realmente, ¿no? Y las cárceles están llenas de cretinos, afortunadamente. Es decir, mucha de la gente que hace cosas de las que te llevan a la cárcel son cretinos y acaban en la cárcel. Por suerte, ¿no? Porque si fueran gente muy inteligente, serían difíciles de detener. No te digo que no haya alguna mente interesante, pero tú hablas ahora de los narcos. No sé, hay un ejercicio que lo recomiendo a todo el mundo. Durante mucho tiempo, el hombre más perseguido del mundo fue Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán demostró ser un cretino, pero lo demostró de una manera que además lo hizo patente y que es constatable. El Chapo Guzmán cayó porque el hombre se había enamorado de una actriz mexicana que hacía series de narcos, sí. Que se llama Kate del Castillo. Sí. Y entonces él contactó con ella para tener una cita romántica con ella. Y esta mujer, que consiguió tener esa cita romántica con el Chapo Guzmán, se llevó a Sean Penn, que quería hablar con el Chapo Guzmán, ¿no? Y entonces, pues el Chapo lo organizó todo con mucha seguridad, con una selva, tal, lo esmentaron los ojos a Sean Penn, a la otra, tal, al de la moto, tal, pum, chimpán, ¿no? Y entonces estuvieron ahí hablando, él hizo así un plan como de seductor y tal, y se volvieron, ¿no? Y Sean Penn le quería haber grabado un vídeo y no dio tiempo. Y entonces el Chapo Guzmán, a través de intermediarios, le mandó un vídeo. El vídeo es un subordinado del Chapo Guzmán filmándole, que se ve que el tío está aterrado, la imagen tiembla, ¿no? Y el Chapo Guzmán contando su filosofía de la vida. Está en internet, lo podéis ver porque lo sacó Sean Penn. Mira, dice una cantidad de estupideces, de simplezas, de boberías, que dices, ¿y este tipo era el gran cerebro de la gran organización criminal? Pero es que la historia es más gruesa. Es que gracias a esa visita romántica que organizó con Kate del Castillo y con Sean Penn, la DEA, que tenía monitorizados a los dos, lo pilló. Y gracias a eso, el Chapo Guzmán ahora vive en un cuartucho de 4x4 con un agujero en el suelo y sin nada que pueda utilizar para nada, y esa es su vida. ¿Eso es un hombre inteligente? Ya. Es un hombre que ha manejado mucho dinero, que ha manipulado a mucha gente, que ha manipulado a gobiernos, jefes policiales, jefes militares, cuyo juicio fue casi secreto por las muchas cosas que seguramente sabrá, pero al final, ahí está. Ya, y los documentos clasificados deben de tener bastante chicha. En los documentos clasificados, pues... debe haber chicha literaria. Pero no solo en los del Estado español, en cualquiera. O sea, al final, muchas de las cosas, quizá también es lo que está en esta historia, ¿no? Es decir, al final, qué poderosa es la tentación
para quien tiene el poder de saltarse las reglas. Ya. Y cuando se las salta, pues normalmente lo suele hacer de manera lo más discreta posible, ¿no? E intenta mantener el secreto durante el mayor tiempo posible. Y yo creo que en todos los países hay secretos que, bueno, pues que no se desclasifican, que ni siquiera se documentan, ¿no? Y que realmente son muchas historias. Claro, en Púa sale mucho la idea de no existes, no existes. Sí. Ganes o pierdas, no vas a existir, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención cómo en ciertas tramas de corrupción han caído todos los peones y tú dices, vamos a ver, esta gente no podía obrar sola. O sea, esta gente no podía tomar estas decisiones sola. Esta gente debía tener algún tipo de directriz. Y además, está claro quién se la ha dado, ¿no? Pero ¿por qué nunca cae esa persona que ha dado la directriz? Pues porque la directriz no existe. Ya, no existe. Yo no te he dicho nada. Tú verás lo que tienes que hacer, yo no te he dicho nada. Bueno, ahora te propongo 2 pelis. Una es Testigo de Cargo y otra 12 hombres sin piedad. Pues mira, las dos las he visto no hace mucho y quizá prefiero Testigo de Cargo. ¿Sí? Sí, 12 hombres sin piedad me decepcionó un poco. Me decepcionó un poco por el cierto efectismo, ¿no?, con el que está presentado lo que es algo que es muy interesante, ¿eh? Yo no he tenido oportunidad porque no he llegado nunca. He tenido alguna intervención profesional en el ámbito penal, pero no de juicios de los que en España tienen jurado, ¿no? Pero es muy interesante que tú agarres a 12 en Estados Unidos, en España son 9, ¿no? 12 o 9 ciudadanos, igual me da, y los enfrentas a la responsabilidad de establecer la culpabilidad o la no suficiente prueba de la culpabilidad de alguien para bien condenarlo o bien absolverlo, ¿no? Y yo creo que es una película, también por el texto y por el guión, que se pierde en los golpes de efecto dramáticos y a lo mejor se le va un poco no sé, yo eché en falta ahondar un poco más en lo que a mí me interesa, ¿no?, que es esa búsqueda de esa verdad inasible en el fondo, ¿no? Porque lo que pasa, eso lo decía Walter Benjamin de la historia, ¿no?, lo que pasa relampaguea durante un instante y desaparece. Ya. Y a partir de ahí solo hay relatos. Y los relatos pueden ser más o menos honestos, más o menos fundados, más o menos frívolos, más o menos tramposos, pero la verdad siempre permanece inasible, ¿no?, porque ha desaparecido. Entonces, no sé, a mí la película me defraudó un poco. Vale. Me parece más eficaz la otra. Bueno, hoy es el último día del verano. Termino con la pregunta del verano. ¿Oppenheimer o Barbie? Pues, esta es buena, ¿eh? Y difícil. Es difícil, pero fíjate, yo solo he visto Oppenheimer, ¿eh? y no he visto Barbie, creo que no la voy a ver. Y creo que no la voy a ver, y a lo mejor es un prejuicio por mi parte, ¿no?, que no me deja en muy buen lugar, pero a mí Oppenheimer me interesaba, porque me interesaba esa mirada de los estadounidenses, en el fondo no deja de ser un cineasta estadounidense, ¿no?, sobre un hecho reciente de la historia de Estados Unidos, también muy relevante en la historia de la humanidad, pero que plantea pues un dilema realmente complejo, ¿no? Es decir, fue legítimo exterminar en 3 días a 200.000 japoneses, incluidos mujeres y niños. Es decir, realmente no había otra alternativa. Si tú no puedes haber tirado la bomba en un atolón deshabitado y haberlo hecho desaparecer para que los japoneses hubieran dicho y la próxima la tiramos encima y haberte ahorrado matar a 100.000 personas, por lo menos, ¿no? O por haber tirado solo una, ¿no? Es decir, no podrías haber hecho otra cosa, ¿no? Y me parecía una pregunta más relevante que la pregunta que está en Barbie, ¿no?, que en el fondo me parece que ha sido una gigacampaña de Mattel para recomercializar todos sus productos con un mensaje supuestamente feminista, de crítica al patriarcado y demás, que, en fin, yo por lo que he visto, no he visto la película, o sea, estoy juzgando sin ver, pero, en fin, he visto los tráileres, he leído lo que dice la directora, he leído lo que dicen los intérpretes y, sinceramente, es un viaje que no me interesa. Me parece que tiene mucho más, ha sido mucho más efectiva como propaganda de los productos de Mattel y de la propia película, que ha vendido muchísimas entradas, que como discurso, ¿no? También te tengo que decir que la respuesta que da Oppenheimer a esa pregunta
tan interesante, a mí me parece un poco decepcionante. También. Sí, sí. Me parece que no está a la altura de la pregunta. Es una película que está llena del talento que hay en Estados Unidos para el cine, o sea, con cosas que te abruman. O sea, una película que tiene 35 personajes importantes y que los 35 personajes son 35 actores descomunales, que está, no sé, por ejemplo, Gary Oldman haciendo ¿cómo se llama el presidente? Del presidente que ordena, de Truman, ¿no? Y cómo en 4 minutos te crea un personaje arrollador, ¿no? O sea, eso es admirable, pero el gran asunto, yo creo que la película es un poco complaciente, o sea, al final había que justificarlo, ¿no? Al final es un héroe americano, no sé, me genera alguna duda. Hay poca autocrítica como Púa. No, yo creo que, no sé, que realmente elude un poco la cuestión, ¿no? Ya. Es que son 200.000 personas. Yo conocí a un niño que estaba en Hiroshima ese día. Cuando fui a Japón, conocí a un niño que estaba en Hiroshima ese día, que era un profesor que además había trabajado en España y que hablaba español y que lo conocía de Cervantes y que fui a Kamakura, que está el Buda, este gigante y demás, y el hombre se ofreció a hacerme de guía. Y era un tipo muy simpático y fuimos hablando de muchas cosas, ¿no? Y en un momento me dijo, yo estaba en Hiroshima el día que cayó la bomba. Y dice, bueno, todo el mundo dice que yo soy muy raro. Y digo, es que me cayó una bomba atómica encima y que, por tanto, pues soy anormal, ¿no? Pero ese día mi padre estaba visitando a mi abuelo en el lugar donde cayó la bomba. Y se volatilizaron los dos. Mi padre y mi abuelo. Madre mía. El mismo día. Bueno, pues a lo mejor al público le apetece hacerle alguna pregunta a Lorenzo Silva. Sí, tengo una pregunta. Muy bien. Me llamo Ben Van Dam. Soy holandés en el Instituto Cervantes. Y primero tengo que decir que gracias a las preguntas de mi profesora, Aprobado, Ben, aprobado. tus respuestas tan interesantes, me siento obligado a dar el brazo a torcer un poquito con respecto al género de tus libros. Pero Sí. mi pregunta es la siguiente. Recuerdo un libro de un psiquiatra americano, Eric Berne, que escribió en los años 60, algo así, un libro que se llama Juegos en que participamos. Y un episodio se trata de los delincuentes y la policía. Y la idea fundamental de este episodio es que el deseo muy inconsciente de los delincuentes que se los atrapen. Ah, ¿Y cree usted que esta idea tiene sentido o no? Pues no me atrevería a descartar que tenga sentido, porque a veces cuando ves ciertos comportamientos criminales parecería que hay una búsqueda de ese final, ¿no? Y lo que sí le puedo decir es que a mí me han dicho muchos policías, ¿no? Bueno, conozco a bastantes y de esos bastantes más de uno, ¿no? En un número significativo me han dicho que han tenido la convicción de que al tener detenido a un asesino y confrontarlo con unas pruebas abrumadoras, el asesino, en cierto modo, ha aceptado su destino con alivio. Es decir, ya está, no tengo que pelear, me van a condenar. Me han pillado y no puedo ni siquiera intentar que me absuelvan por falta de pruebas porque lo tienen todo y ya está. Y en ese momento se relajan, lo aceptan y tienes la sensación de que lo necesitaban. No sé si lo esperaban o contaban con ello, pero lo necesitaban. Y en cierto modo les transmite un alivio, ¿no? Estar detenidos y de repente, en principio, una actitud de luchar, de negar, de no confesar, de intentar escabullirse y de repente decir no hay escapatoria. Y entonces
se relajan. Pero se relajan hasta en el tono, en el gesto, en la relación, que pasas una relación cordial con ellos. O sea, desaparece toda tensión y la relación pasa a ser cordial y ves que la persona ha descansado, ha respirado. No sé si es que lo buscaba. Pero le decía que hay algún caso de algún criminal que parece que está buscando eso, porque si no, no haría las cosas que hacen. Y que son muy, muy extrañas. En España hubo un atracador de bancos que consiguió atracar 25 bancos impunemente. Es decir, no le pillaron. Y además consiguió buenos botines en muchos de ellos, ¿no? Pero el hombre, bueno, primero se acostumbró a vivir sin trabajar, que es una cosa muy poco aconsejable, porque cada cierto tiempo robaba un banco y sacaba dinero suficiente para vivir, y lo convirtió en su modus vivendi. Y llegó un momento en el que su operativa empezó a ser más difícil, porque él se aprovechaba de ciertas carencias en el sistema de seguridad de los bancos. Y los bancos empezaron a cubrir esas carencias. O sea, por ejemplo, atracaba sucursales de pueblos pequeños, los días que sabía que había paga, que había efectivo. Es decir, los bancos empezaron a reducir el efectivo, a tener otro tipo de procedimientos. Bueno, pero él siguió atracando. Pero llegó un momento, es decir, y él sabía que cada vez estaba corriendo más riesgo y no dejaba de atracar. Pero es que llegó un momento que atracó un banco a 400 metros del cuartel general de la policía en Madrid. Lo que produjo tal humillación a la policía que dedicó todos sus medios para pillarlo. Y lo pillaron. Y lo pillaron. Es decir, al final parecía que el hombre estaba realmente provocando a la... O, por ejemplo, hizo un robo en un barrio de Madrid que se llama La Moraleja, que es el barrio donde viven los ricos de Madrid. Es un barrio que está lleno de cámaras de videovigilancia. Es decir, con lo que se obtuvieron decenas de imágenes del atraco. Él iba encapuchado, el coche llevaba matrículas falsas, todo lo que tú quieras. Pero sacaron el modelo del coche, sacaron muchas cosas que al final fueron determinantes para que lo detuvieran, ¿no? Y en la fase final de este hombre, yo escribí además un libro sobre él, es que la sensación que tiene está haciendo lo imposible para que le detengan, ¿no? En lugar de, por el dinero que ha robado, desaparecer y huir, aprovechando que no lo han identificado, pues sigue cometiendo atracos que van dando pruebas e información a la policía y que finalmente es esa información que dan sus últimos atracos la que es determinante para que lo detengan. Puede ser un tipo de reconocimiento también. Sí, cuando lo detuvieron, que lo detuvieron además infraganti en un atraco que intentó hacer en Portugal, o sea, él era consciente de que la policía española lo tenía ya muy cercado y por eso pasó a Portugal, pues le hicieron unas fotografías que se las hizo la policía portuguesa, que además son fotografías bastante humillantes, ¿no? Porque la policía portuguesa te quita toda la ropa y te hace... Y él salía haciendo el signo de la victoria y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, con lo que no sé si finalmente... Ya soy él. Además, le habían puesto un apodo, como atracaba solo, lo llamaban el solitario, que es muy raro. Los bancos siempre atracan 2 o 3 personas, ¿no? Él atracaba solo. Y decía, soy el solitario, y entraba así como si fuera una estrella de cine, pero bueno, está cumpliendo 28 años de prisión, o sea que, y saldrá ya anciano, o sea que no ha sido precisamente un éxito, ¿no? Ya. ¿No? ¿Terminamos? Ah. Sí. Sí. Tú sabes mucho de ellos. Algunos hay, ¿eh? Yo he ido por cárceles y algunos me he encontrado, pero pocos. Sí. A la hora de crear un antagonista, en este caso los delincuentes, ¿hay alguna otra manera de crearlo si no es preocupándose porque tiene que, no sé si esto es así, pero muchas veces tiene que ser tan carismático o más que el protagonista? Entonces, en ese caso, si no se le atribuye al delincuente unas cualidades magníficas, puede quedar atractivo. Bueno, sí, ese es un dilema, ¿no? Y eso yo creo que lleva a veces al estupendismo en el retrato de ciertos villanos, que lleva incluso a la idealización de los narcotraficantes, ¿no? Pero fíjate, yo creo que hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones. Yo estoy ahora mismo pensando si en algún momento a mi personaje le he puesto algún antagonista que estuviera a su altura o por encima, y alguna vez sí. Por ejemplo, en El alquimista impaciente hay un cerebro detrás de la trama criminal
que es más bien un delincuente de guante blanco, ¿no? O de cuello blanco, pero que en un momento determinado necesita una cierta violencia y desembarazarse de alguien, y contacta con personas que sí se dedican a ese tipo de delincuencia, ¿no? Y ahí hay un antagonista que sí, puedes pensar que tiene una cierta capacidad de rivalizar en ingenio, incluso empiezan a hablar, ¿no? De, pues, qué sé yo, uno va, como Bevilacqua has leído, pues le habla de Tolstoy, me parece, o no sé de qué, y él le sale con De Quincey, ¿no? Y, en fin, hay como una especie ahí de esgrima, incluso culturalista, entre ambos, ¿no? Pero bueno, porque es un personaje que tiene ese perfil, ¿no? O, por ejemplo, en La estrategia del agua también hay una inductora que utiliza a dos personas interpuestas, que está inspirada en un caso real, por cierto, de un asesinato que tuvo una inductora que utilizó dos personas interpuestas para, es decir, una persona que buscara al sicario y un sicario, con lo que ella no tenía contacto directo con el autor material. Pero bueno, esta mujer, por ejemplo, no le salió bien, está en prisión. Está en prisión condenada por el asesinato, ¿no? Pero bueno, sí puede haber personajes que en un momento determinado tengan ese carisma, ¿no? Pero aunque no tengas esos personajes, yo creo que la historia puede funcionar con otras bazas, ¿no? O sea, la única baza narrativa no es Sherlock Holmes contra Moriarty, ¿eh? Hay otras bazas. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, que me parece una ficción que es muy inspiradora, aunque sea una ficción audiovisual, incluso para los escritores, que es The Wire. En The Wire, la serie sobre el tráfico de drogas en Baltimore, que además los policías siempre investigan homicidios, porque digamos que el homicidio es normal, ¿no? Como forma de gestión del mercado entre los traficantes de Baltimore, pues hay un momento muy interesante en el que uno de los policías está intentando averiguar, porque descubren, no hablan por teléfono, no consiguen pinchar los teléfonos, descubren que hablan por cabinas telefónicas y que se mandan unos mensajes con buscas, ¿no? Y entonces están ahí en una especie de brainstorming los policías de Baltimore diciendo ¿cuál será el código complejo que están utilizando estos tipos para burlarnos y que no conseguimos interceptar en las comunicaciones y demás? Y de repente uno de ellos dice, vamos a ver, aquí el que más ha aguantado en el colegio lo ha dejado con 13 o 14 años. Einstein, ninguno. Tiene que ser una cosa muy simple. Y es muy simple, efectivamente. Tiene que ver con la disposición de los números en los teclados telefónicos, ¿no? O sea, no es ningún código raro, es una cosa sencilla, ¿no? Es decir, y en esa serie que funciona perfectamente, hay algún antagonista carismático, ¿no? El que hace Idris Elba, el actor este que luego se ha hecho, pero muchos son verdaderos Omar zoquetes, Little, ¿no? Era zoquetes, o gente simple, o gente básica, o gente primaria, ¿no? Y al final, ¿cuál es y además sabes quién ha cometido el crimen desde el principio, o sea, incluso renuncian al truco de quién lo ha hecho, ¿no? Al final, ¿cuál es el desafío, cuál es el motor de la narración? Oye, estos policías de Baltimore, que además les recortan el presupuesto, que no les funcionan los coches y que tienen que acabar yendo a veces en autobús a la escena del crimen, van a ser capaces de resolver todo esto, ¿no? De manera que pueda haber... Es decir, que tienes otras bazas, ¿no? Yo estoy un poco en contra de esa necesidad de idealizar o de estilizar o de sofisticar a determinados personajes, porque si no la historia no es interesante. Y hay otra baza que para mí también está muy desaprovechada en la ficción criminal, que es la víctima. Nos olvidamos de que en las investigaciones de homicidio la primera persona a la que se investiga exhaustivamente es la víctima. Y las víctimas sí pueden ser muy interesantes. Tan interesantes como tú quieras. Tan interesantes como tú quieras. Pueden ser gente con doble vida, pueden ser gente con... ¿Qué pasa a veces? Lo han matado. Su marido estaba metido en algo. Mi marido, pero si mi marido solo iba a trabajar, era un santo y no sé qué y no sé cuánto. Y luego resulta que cuando le empiezas a rastrear el móvil al marido y empiezas a ver sus navegaciones en internet y empiezas a ver, pues tenía otra vida. Y de ahí viene el crimen, ¿no? Es decir que, o sea, no sé, las posibilidades son muchas, ¿no? No creo que sea necesario sacar al personaje de... Y luego, es verdad que a veces hay personajes que son interesantes, no te digo que no, pero en general esos supervillanos que lo tienen todo controlado y que son hipermaquiavélicos y... No sé, a mí, por ejemplo, una vez en una prisión conocí a un atracador de bancos con el que salió el tema este del solitario. A mí me pareció un personaje interesante.
Me pareció un personaje interesante para incluso dedicarle una novela, pero no porque fuera maquiavélico, sino porque era un tipo que tenía gracia. Tenía gracia. Este tipo, en medio de la conversación, era una lectura de presos. Alguien mencionó lo del solitario y entonces uno dijo, el que sabe de esto es este, ¿no? Entonces lo señalaron porque era el que estaba por atracar bancos, ¿no? Y el tipo así, que era de pocas palabras, dijo, hombre, este es un animal. El solitario es un animal. Y hombre, yo le pregunté, ¿un animal por qué? Porque esto no se hace así. O sea, un banco no se atraca así. Esto es, lo que él hace es muy peligroso. De hecho, murieron 3 personas en sus atracos. Él está en la cárcel por homicidio. Y a varios empleados de banco los dejó malheridos. Dice, hombre, entrar en un banco así, armado, con armas de verdad, y pegando tiros, es peligrosísimo, esto no se hace así. Y bueno, oye, ya que estoy delante de un profesional, un banco, ¿cómo se atraca entonces, no? A mano armada. Y dice, hombre, de toda la vida de Dios, de acuerdo con los empleados del banco. Claro, claro. Dice, claro, yo no entraba con una pistola cargada ahí a las bravas en un banco con un montón de gente. Dice, eso es peligrosísimo. Yo lo que hacía era, buscaba sucursales, merodeaba alrededor de la sucursal y esperaba que pues cuando veía que un empleado se quedaba hasta tarde y después se iba a beber a un bar y después acababa en un bingo o después acababa en un prostíbulo, pues yo me iba con él, ¿no? Y entonces me hacía amigo suyo en la barra, en el bingo, en el prostíbulo y le decía, pues oye, tú estás aquí trabajando muchas horas y tal, el banco están podridos de dinero, a ti te pagan un sueldo de miseria, con todo el dinero que pasa por tus manos y tal. Y al final lo convencía. Y el día que él atracaba, pues era un día que había dinero y el dinero no es que estuviera, es que estaba preparada una bolsa para que él entrara, saliera y se lo llevara, porque estaba de acuerdo con el de dentro. Pues este personaje a mí sí me interesa. Y no es un Maquiavelo, es un tipo que sencillamente aplica el sentido común a un crimen que todos pensamos que se hace, pues eso, en plan Rambo y metiendo muchos tiros y asustando mucho a la gente, ¿no? Y sin embargo es un tipo que, bueno, pues que es consciente de que es mucho más inteligente minimizar los riesgos, maximizar el beneficio y asegurar la jugada, ¿no? Y no es un genio, es alguien que sencillamente usa el sentido común y es un villano que tiene gracia para contar su historia, ¿no? Pues yo creo que vamos a poner el punto y seguido, no punto y final, punto y seguido. Nos hemos exprimido casi 2 horas, estaba previsto para 1 hora. Muchísimas gracias. 2 horas, sí, Sara. Maravilloso. No, pero ha parecido media hora, de verdad. Sara, sabíamos que eras una estupenda profesora, que eres una maravillosa moderadora, una fantástica entrevistadora. Bueno, lo he tenido muy fácil aquí, ¿eh? No, pero hace preguntas que descolocan, ¿eh? Yo la dejé ir contra Barbie ya. Hacernos conocer mejor a Lorenzo. Lorenzo, gracias por la generosidad. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias. Ojalá no. Esta semana he recibido la noticia de que se van a publicar unos extractos de las obras de Gracián. Ojalá no necesitemos 4 siglos para que se traduzcan obras tuyas, así que Dios, como el mensaje. Y quiero decir que mañana en Utrecht, en el Instituto Cervantes de Utrecht, a las 7 de la tarde, no hablaremos tanto, quizás no tanto, pero seguramente algo aparecerá sobre la obra de Lorenzo, pero sí, como decía al principio, él es un gran observador y como la conversación lo ha demostrado, es un gran observador de la realidad, de la sociedad. Y mañana vamos a conversar con Stephanie, con la profesora Stephanie Massing de la Universidad de Utrecht. Vamos a conversar acerca de España, de Países Bajos, del proyecto europeo y vamos a tener la fortuna de escuchar de nuevo a Lorenzo Silva. Pasamos lista, cuidado. Así que nada, les esperamos mañana en el... bueno. Y decir que en octubre tenemos dentro de la serie claro, sí. escritores aquí en OVA a Amalia de Tegan, que ha publicado en holandés hace 2 años y este año ha publicado en español la misma novela y está teniendo mucho éxito. Y por supuesto, y será entrevistada por Gemma Pop. muchísimas gracias a todos. Simón, muchísimas gracias también para ti, muchísimas gracias por todo. Ay, quiero darle las gracias a Helene Sitting, que está traduciendo al holandés sobre la marcha. Espero que no se lo hayamos puesto muy difícil. Sí. Gracias, Helene. Muchas gracias y perdón, que hablo rápido a veces. Muy bien.